Imagina la escena. Abres la puerta del refrigerador esperando encontrar alimentos frescos y vibrantes, listos para nutrir tu cuerpo y deleitar tu paladar. Es una rutina sencilla. Confiamos en que este electrodoméstico, fresco y silencioso, conserve lo que comemos, conservando su sabor y nutrientes intactos. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de protegernos, el refrigerador saboteara algunos de los alimentos que más consumimos? ¿Y si, sin darnos cuenta, alterara el valor nutricional e incluso la seguridad de lo que ponemos en la mesa? Para quienes tienen más de 60 años y buscan mejorar su salud, esta advertencia tiene todo el sentido. Al fin y al cabo, cada comida cuenta. Hoy quiero hablarles de 9 alimentos comunes que no deberían guardarse en el refrigerador. Y no nos referimos a ingredientes exóticos ni difíciles de encontrar. Son productos que casi todos tenemos en casa: papas, pan, tomates, aguacates. Y almacenar estos alimentos en frío puede causar reacciones inesperadas, desde la pérdida de nutrientes hasta la formación de sustancias que afectan los intestinos, el corazón e incluso el cerebro. No te preocupes, no hay explicaciones complicadas. La idea es simplificarte la vida con consejos prácticos y fáciles de aplicar en tu día a día. Todo basado en investigaciones rigurosas y revisadas por expertos. El cambio es simple, pero el impacto puede ser enorme. Alimentos más sabrosos, más duraderos y más saludables. Empecemos con un ejemplo que probablemente te sorprenda: la papa. Este alimento versátil, desde un cremoso puré de papas hasta crujientes papas al horno, sufre una transformación química significativa al almacenarse en el refrigerador. El frío intenso provoca que el almidón de la papa se transforme en azúcar, un proceso conocido como endulzamiento por frío. Y no se trata solo de un sabor dulce inusual. El problema es que al cocinar estas patatas dulces, especialmente a altas temperaturas, como al freírlas o hornearlas, estos azúcares reaccionan con aminoácidos y forman una sustancia llamada acrilamida. Este compuesto, según una importante agencia internacional de investigación del cáncer, está clasificado como potencialmente cancerígeno para los humanos. En otras palabras, es algo que debemos evitar en la medida de lo posible. Numerosas investigaciones han demostrado que esta transformación ocurre más rápido de lo que imaginamos, incluso en diferentes variedades de papa. Además del riesgo para la salud, el sabor y la textura también cambian. ¿Sabes cuando tu puré de papas tiene un sabor extraño o una textura granulosa? Bueno, tu refrigerador podría ser el culpable. Y ese es solo el primer alimento de la lista. A veces, pequeños cambios en tu rutina en la cocina pueden marcar una gran diferencia en tu salud y bienestar. Porque, en definitiva, comer bien va mucho más allá de elegir alimentos saludables. También se trata de saber cómo almacenarlos correctamente. Esa papa que metiste en la nevera pensando que duraría más, puede que haya salido peor de lo que entró. El frío no solo cambia la textura, volviéndolo todo más granulado y menos sabroso, sino que también interfiere directamente con la estructura interna de los alimentos. Parece una exageración, pero no lo es. Lo que ocurre es que el frío descompone las células de la papa, eliminando el almidón y dejándola con un sabor extraño y una consistencia quebradiza. Y eso sin mencionar los riesgos al cocinarlas a altas temperaturas. Pero tranquilo, la solución es sencilla. El mejor lugar para guardar las papas no es la nevera, sino un rincón fresco, oscuro y seco de la casa. Puede ser una despensa, un armario o incluso una caja de cartón en un lugar bien ventilado. La temperatura ideal es de unos 7 a 10 grados Celsius, y lo que es más, la luz también es mala. Cuando las papas se exponen a la luz, producen una sustancia llamada solanina, que además de teñir la piel de verde y darle un sabor amargo, puede causar molestias si se consume en exceso. Por lo tanto, el secreto está en la oscuridad y la ventilación. Use una bolsa de papel o una cesta que permita la circulación del aire. Evite las bolsas de plástico, que retienen la humedad y aceleran la descomposición. Y un consejo que pocos conocen: mantenga las papas lejos de las cebollas. Si bien son buenas compañeras en el plato, desentonan al almacenarlas. Los gases que liberan hacen que se echen a perder más rápido. Al mantenerlas separadas, ambas duran más. Si se almacenan correctamente, las papas pueden durar hasta 3 meses conservando su sabor y textura. Sin embargo, en el refrigerador,
comienzan a deteriorarse en cuestión de semanas. Este cambio en el almacenamiento por sí solo ayuda a ahorrar dinero, evita el desperdicio y garantiza platos más sabrosos. Ahora hablemos de otro alimento que suele acabar en el refrigerador innecesariamente: el pan. Ya sea una hogaza rústica con corteza crujiente, un pan de molde suave o un pan integral más sustancioso, la mayoría tendemos a guardarlo en el refrigerador pensando que durará más. Pero en realidad, ocurre lo contrario. El frío acelera el endurecimiento del pan. Puede sonar extraño, pero eso es exactamente lo que ocurre. El proceso se llama retrogradación y básicamente significa que el almidón del pan comienza a reorganizarse, perdiendo su humedad natural y dejándolo duro, seco y quebradizo. En pocos días, lo que antes era esponjoso se vuelve difícil de masticar. Los investigadores han realizado mediciones específicas sobre este tema y han descubierto que el pan almacenado en el refrigerador se endurece hasta 6 veces más rápido que el que se deja a temperatura ambiente. En tan solo 3 días, empieza a adquirir esa textura desagradable. Y no solo se resiente la textura, sino también el sabor. El aroma característico del pan fresco proviene de compuestos naturales que se evaporan fácilmente con el frío. Al almacenarse en el refrigerador, estos compuestos desaparecen y el pan adquiere un sabor insulso, casi a cartón. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de guardar el pan? Simple, a temperatura ambiente, preferiblemente entre 15 y 20 grados Celsius, en un lugar bien ventilado. Una panera o una bolsa de papel son ideales. Permiten que el pan respire, evitando que se seque o se enmohezca rápidamente. Y si has comprado más de lo que puedes consumir en una semana, la mejor opción no es el refrigerador, sino el congelador. Simplemente córtalo con anticipación, guárdalo en una bolsa hermética y cuando estés listo para comerlo, llévalo directamente del congelador a la tostadora o al horno. Volverá casi tan delicioso como el día que lo compraste. Eso sí, evita dejarlo descongelarse en la encimera, ya que la humedad de la habitación puede ablandarlo y dejarlo desagradable. En definitiva, son pequeñas decisiones como estas las que marcan la diferencia. Almacenar los alimentos en los lugares adecuados no solo conserva el sabor y la textura, sino que también beneficia tu salud, tu bolsillo e incluso tu relación con la comida que sirves a diario. Almacenar el pan correctamente puede parecer un detalle insignificante, pero cambia por completo la experiencia. La diferencia entre una rebanada suave, fragante y sabrosa y una dura, seca e insípida suele residir en cómo se almacenó. Cuando aprendemos esto, nos damos cuenta de que evitar el desperdicio y disfrutar de cada bocado es más sencillo de lo que parece. Y esta lógica también se aplica a uno de los alimentos más fascinantes y antiguos de la historia de la humanidad: la miel. La miel es prácticamente mágica. Se han encontrado frascos de ella en tumbas egipcias de más de 3000 años de antigüedad, y aún era segura para el consumo. Esto se debe a su combinación única de alta concentración de azúcar y muy poca agua, lo que impide la proliferación de bacterias y hongos. Es un conservante natural creado por la propia naturaleza, y funciona tan bien que prácticamente no se echa a perder, siempre que se almacene correctamente. Pero mucha gente comete un error común: guardar la miel en el refrigerador. La intención es buena, pero el resultado no. El frío acelera la cristalización, transformando ese líquido dorado y viscoso en una masa dura y granulada, difícil de remover, extender o mezclar para preparar té. Si bien este cambio no es peligroso, sin duda dificulta su uso y arruina la experiencia. Y hay un detalle más: cada vez que se abre el frasco frío en un ambiente más cálido, el vapor del aire entra y se condensa en su interior. Esta humedad diluye los compuestos naturales de la miel, incluidos aquellos que la hacen tan especial. Las investigaciones demuestran que, al almacenarse a menos de 10 grados Celsius, la miel puede perder hasta el 35% de sus propiedades antimicrobianas en tan solo unas semanas. Estas propiedades, como los ácidos fenólicos y el peróxido de hidrógeno, convierten a la miel en un poderoso aliado para el sistema inmunitario y la curación, utilizado durante siglos como antibiótico natural. Sin embargo, su sabor también se ve afectado por el frío.
La miel contiene una compleja mezcla de más de 180 compuestos que le confieren ese sabor rico y único. Al refrigerarse, estos compuestos se desorganizan, y lo que antes era miel de alta calidad se vuelve un jarabe insípido. Por lo tanto, la mejor manera de almacenar la miel es sencilla. Guárdela en un frasco hermético, lejos de la luz directa y a temperatura ambiente, entre 18 y 24 grados Celsius. Si se cristaliza, no hay necesidad de tirarla. Simplemente coloque el frasco en un recipiente con agua tibia, muy tibia, no hirviendo, y remueva suavemente hasta que recupere su textura original. Y un detalle interesante: cuanto más oscura sea la miel, mayor será su concentración de antioxidantes. Pero estos también son más sensibles al frío. En otras palabras, cuidar su conservación significa cuidar su salud y sabor. Y si pensabas que desayunar era seguro, quizá tengas que replantearte un hábito. Guardar el café, ya sea en grano o molido, en el refrigerador es uno de esos errores silenciosos que sabotean la bebida sin que nos demos cuenta. El café es extremadamente poroso y absorbe olores fácilmente. Piensa en lo que suele haber en un refrigerador: restos de comida, salsas fuertes, queso, ajo. Ahora imagina que todo esto es absorbido por tu café. No es de extrañar que a veces ese primer sorbo de café por la mañana tenga un sabor extraño, casi imperceptible, que le quita todo el encanto al momento. Y no es solo el olor lo que lo echa a perder. Cada vez que se abre la puerta del refrigerador, la temperatura fluctúa. Esta fluctuación genera humedad dentro del recipiente, y los granos terminan humedeciéndose por dentro, acelerando su envejecimiento e incluso favoreciendo la aparición de moho. Es un problema que empieza lentamente, pero que compromete por completo el aroma, el sabor e incluso la seguridad de lo que bebemos a diario. En definitiva, son decisiones sencillas, pero marcan la diferencia. Aprender a respetar las necesidades de cada alimento es un gesto de cuidado, por la salud, el sabor y nuestra propia rutina. Pequeños detalles que transforman nuestra forma de comer y, sobre todo, nuestra forma de vivir. Cualquiera que ame una buena taza de café sabe cuánto sabor y aroma forman parte del placer de cada taza. Pero lo que pocos saben es que este simple ritual puede verse fácilmente saboteado por un error común: guardar el café en el refrigerador. Puede parecer una idea lógica, ya que queremos conservarlo por más tiempo, pero lo cierto es que el frío le roba precisamente lo que hace especial al café. Estudios demuestran que, en tan solo una semana, el café guardado en el refrigerador pierde más de la mitad de sus compuestos aromáticos, esos aceites naturales que aportan ese sabor intenso y ese aroma inconfundible que tanto nos gusta. Y por si fuera poco, estos aceites también se endurecen con el frío, lo que dificulta la extracción durante la preparación. El resultado: un café débil y soso, lejos del sabor intenso que esperábamos. Para mantener el sabor fresco de su café, el consejo es simple: guárdelo a temperatura ambiente en un recipiente opaco y bien cerrado, protegido de la luz y el aire. El oxígeno también es un enemigo silencioso de la calidad. Por lo tanto, compre solo lo que necesite para 2 semanas. Si necesita guardarlo por más tiempo, congélelo, pero solo una vez. Divídalo en porciones semanales, guárdelo en recipientes herméticos y saque solo lo que necesite. La congelación repetida genera humedad, lo que daña permanentemente los granos. Con esta precaución, cada sorbo conservará ese sabor distintivo y personal que hace del café mucho más que una bebida, un agradable descanso del día. Ahora bien, si hay algo que mucha gente usa no solo por su sabor, sino también por sus beneficios para la salud, es el ajo. Pequeño pero potente, el ajo es conocido por sus propiedades que benefician al corazón, combaten las bacterias e incluso fortalecen el sistema inmunitario. Pero todo esto puede verse comprometido si se almacena en el lugar equivocado. El frío del refrigerador, combinado con la humedad, acelera la germinación del ajo, liberando esos pequeños brotes verdes de sabor amargo que pueden causar molestias digestivas. Además, el ambiente húmedo del refrigerador favorece la proliferación de moho, y no cualquier moho, sino tipos que liberan micotoxinas, sustancias asociadas con graves riesgos para la salud. Los estudios demuestran que el ajo pierde la mitad de sus compuestos activos en tan solo 10 días en el refrigerador. Cualquiera que haya intentado picar ajo frío conoce la frustración. Se vuelve blando,
pegajoso y difícil de cortar. El secreto para conservar el ajo de forma segura y eficaz es guardarlo en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Una cesta de alambre o una bolsa de tela son ideas sencillas y prácticas. Evite los recipientes de plástico que retienen la humedad y manténgalo alejado de la luz y del calor de la estufa. El ajo entero puede durar hasta 6 meses de esta manera, pero después de picarlo, es mejor usar los dientes dentro de los 10 días para disfrutar de su mejor sabor y beneficios. Y hay otra ventaja. El ajo a temperatura ambiente libera aceites esenciales con mucha más facilidad, realzando el sabor de los platos y haciendo que todo sea más distintivo. Y ya que hablamos de alimentos que no toleran bien el frío, hablemos de los plátanos, tan dulces, tan tropicales, pero tan sensibles. Al refrigerarlos, sufren lo que los científicos llaman daño por frío. Las membranas celulares se rompen y la fruta se convierte en una masa oscura y blanda. Parece solo un problema visual, pero es más profundo. Un estudio realizado por investigadores australianos demostró que, por debajo de los 13 grados Celsius, los plátanos pierden hasta el 80% de su vitamina C. La cáscara oscurecida es señal de tejido muerto, lo que puede crear un caldo de cultivo para hongos o bacterias, incluso si todo parece estar bien a simple vista. A veces, al intentar conservar mejor los alimentos, terminamos dañando sus ingredientes más valiosos. Por eso, conocer el cuidado adecuado es una forma de respeto, por la comida, por el sabor y sobre todo, por nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, cada comida es una oportunidad para nutrirnos, saborear y vivir de forma más consciente. Y todo empieza en casa, con decisiones sencillas pero eficaces. Los plátanos, con su dulzura tropical y su alegre apariencia, son frutas sensibles que no toleran bien el frío. Al refrigerarse, sufren daños celulares invisibles, lo que acelera el oscurecimiento de la piel y convierte la pulpa en una masa oscura y blanda. No es solo una cuestión de estética. Este cambio compromete nutrientes importantes, como la vitamina C, y crea un entorno propicio para la proliferación de bacterias y hongos. Lo ideal es mantenerlos a temperatura ambiente, preferiblemente colgados para evitar magulladuras. Y hay trucos sencillos para controlar la maduración. Si quieres que maduren más rápido, colócalos en una bolsa de papel con una manzana. Para ralentizar el proceso, envuelve los tallos en plástico. Esto reduce la liberación de etileno, el gas que acelera la maduración. Si los plátanos están demasiado maduros y no se van a consumir inmediatamente, se pueden refrigerar hasta 2 días. Pero una mejor alternativa es pelarlos y congelarlos. En el congelador se convierten en una base cremosa perfecta para batidos y postres, con una textura similar a la del helado, sin necesidad de hielo ni azúcar adicional. Lo que muchas personas también hacen sin darse cuenta de los riesgos es guardar cebollas en el refrigerador. Las cebollas enteras, al exponerse a la alta humedad del refrigerador, absorben agua fácilmente. Esto crea el ambiente ideal para el crecimiento de moho, incluyendo tipos peligrosos que liberan sustancias altamente cancerígenas. Y no se queda ahí. Estudios demuestran que, tras 2 semanas en el refrigerador, las cebollas acumulan casi 3 veces más azúcar. Esto altera por completo el sabor, que pasa de intenso y llamativo a dulce, además de afectar la textura, que se vuelve blanda y poco firme. Este exceso de azúcar también dificulta la caramelización, lo que perjudica las recetas que requieren ese sabor profundo y dorado, como sopas y guisos. El mejor lugar para guardar cebollas enteras es un lugar fresco, seco y bien ventilado, como una despensa o incluso una nevera portátil en la cocina. Use cestas o bolsas de malla para permitir la circulación del aire. Evite guardarlas cerca de las patatas, ya que ambas liberan gases que aceleran su descomposición. Sin embargo, las cebollas cortadas deben refrigerarse, pero siempre en recipientes herméticos y consumirse en una semana. Ahora bien, quizás la mayor sorpresa resida en los tomates. Estas frutas, tan comunes en la cocina diaria, experimentan profundas transformaciones al refrigerarse. Y no solo hablamos de textura o sabor. Investigaciones recientes demuestran que el frío desactiva los genes responsables del aroma y el sabor del tomate. Y lo que es peor,
Incluso si se devuelve a temperatura ambiente, este daño no se repara. Además, el frío reduce drásticamente la presencia de licopeno, un potente antioxidante asociado con la protección cardíaca y la prevención de algunos tipos de cáncer. La pérdida puede alcanzar el 65%. Y los cristales de hielo que se forman en el interior del tomate rompen las paredes celulares, dejando la pulpa con una textura arenosa y sin jugo. Para conservar todo lo mejor de los tomates, guárdelos a temperatura ambiente, con el tallo hacia abajo, en un lugar fresco y con luz indirecta. Evite las bolsas de plástico, ya que retienen etileno y aceleran la descomposición. Los tomates maduros deben consumirse en un plazo de 3 a 5 días. Si esto no es posible, puede preparar una salsa casera y congelarla. De hecho, el licopeno es aún más útil al cocinarlos. Y, por último, un cuidado especial con los aguacates, que son prácticamente un tesoro natural, ricos en grasas saludables, vitaminas y más de 20 nutrientes esenciales, son un aliado para la salud cerebral y cardíaca, especialmente a medida que envejecemos. Pero cuando se refrigeran, ocurre algo preocupante. El frío desencadena un proceso llamado oxidación lipídica, en el que las grasas saludables se transforman en radicales libres, compuestos dañinos para el organismo. En otras palabras, en lugar de ayudar, los aguacates refrigerados pueden, en realidad, perjudicarnos. Así que, si aún está verde, manténlo fuera del refrigerador hasta que madure. Después, si es absolutamente necesario, refrigéralo por un máximo de 1 o 2 días, preferiblemente sin hueso y con la pulpa protegida con limón o film transparente. Así, podrás aprovechar al máximo los beneficios de esta generosa fruta. En definitiva, la forma en que almacenamos los alimentos dice mucho sobre cómo cuidamos nuestro cuerpo y lo que ponemos en la mesa. Pequeños cambios marcan una gran diferencia. Después de todo, comer bien no se trata solo de lo que comes, sino de cómo cuidas tu comida, tu salud y tu vida misma. Un estudio reciente reveló algo que podría sorprender a cualquiera. Cuando un aguacate se refrigera, pierde casi toda su actividad antioxidante, aproximadamente el 90%, en tan solo 4 días. Vitaminas importantes como la E y la C prácticamente desaparecen en este corto periodo. Y por si fuera poco, el frío también activa una enzima que oscurece la fruta y destruye sus paredes celulares. Lo que debería ser una pulpa cremosa y nutritiva se convierte en una masa fibrosa, acuosa y sin vida. ¿Ese guacamole perfecto? Ni hablar. Para conservar todas las propiedades de los aguacates, es mejor dejarlos madurar a temperatura ambiente, en un lugar bien ventilado y alejado de la luz directa. Si quieres acelerar el proceso, simplemente colócalos en una bolsa de papel con un plátano. El gas que liberan ayuda a que maduren más rápido y de forma más uniforme. Una vez maduros, incluso puedes refrigerarlos, pero solo 2 o 3 días como máximo. Es mejor comprarlos en diferentes etapas de maduración para asegurar una rotación natural sin tener que recurrir a la refrigeración. Si ya has cortado el aguacate y quieres conservarlo un poco más, hay un truco sencillo y efectivo. Conserva el hueso, exprime un poco de jugo de limón sobre la pulpa y guárdalo en un recipiente hermético junto con un trocito de cebolla. Los compuestos de la cebolla ayudan a evitar que se oscurezca sin alterar su sabor. De esta manera, se puede consumir con un sabor y una textura aceptables hasta por 2 días. Lo cierto es que, por muy útil que sea, el refrigerador no es la panacea. A la hora de conservar el sabor, la textura y los beneficios de algunos alimentos, el ambiente refrigerado puede acabar siendo un villano disfrazado. Alimentos como las papas, el pan, la miel, el café, el ajo, los plátanos, las cebollas, los tomates y los aguacates simplemente no se llevan bien con el frío, y cada uno de ellos, bien almacenado, ofrece más sabor, más nutrientes y menos desperdicio. Almacenar estos alimentos a temperatura ambiente, con el cuidado adecuado, es un gesto sencillo que transforma tu relación con la comida. Ahorras dinero, evitas tirar comida y te aseguras de que cada comida sea un verdadero beneficio para la salud. Y, especialmente a medida que envejecemos, esto marca la diferencia. Porque una buena nutrición no se trata solo de lo que comemos, sino también de cómo cuidamos lo que nos alimenta.
Quizás ahora estés reconsiderando viejos hábitos. Quizás incluso hayas recordado cuántas veces guardaste estos alimentos en el refrigerador pensando que hacías lo correcto. Pero lo importante es saber que, con pequeños ajustes, puedes transformar por completo nuestra relación con la comida y nuestro bienestar.